Antonio. He escuchado ayer Novoa, ¿verdad? Nos toca hoy repasar. Tenemos lo bueno de Antonio Bolívar también es que su experiencia en España es muy intensa y muy larga, pero su gran conexión con Portugal también. Tiene grandes amigos y compañeros y catedráticos también en Portugal y conoce bien la norma, las diferentes reformas que también habéis vivido, y va a intentar ejemplificar qué ha ido ocurriendo en los dos países y qué podríamos hacer hoy de nuevo por la educación democrática y los valores en crisis. Así que agradeciendo, ¿verdad?, amigo Antonio, catedrático en la Universidad de Granada, vamos a hacer ese repaso brevemente. Sí, yo también me alegra estar aquí y me alegra por esa doble razón de que he tenido mucha relación con Portugal y voy a hacer referencia a la distinta suerte que ha tenido la educación democrática en Portugal y en España, en caminos distintos, aunque ambas las establecieron después de la dictadura, y luego, en segundo lugar, también por la propia temática en la que está implicado, desde la ética como alternativa a la religión hasta todos los proyectos de defensa de educación para la ciudadanía, con Atlántida, pero también con la Liga de la Educación y la Cultura Popular. Y haré relaciones a ambos también en el tiempo que tengo, y me disculpan si alguna de las diapositivas las paso un poco rápido, ¿no? Yo lo que voy a trabajar en gran medida es este itinerario o estos puntos, la crisis de la democracia y paralelamente la crisis del modelo de educación democrática, como se planteó inicialmente, luego un análisis crítico de lo que ha sido y de lo que hemos hecho en educación moral y educación para la ciudadanía, que por cierto no hay que confundir, pero una cosa ha sido la educación para la ciudadanía y otra la propia educación en valores, los déficits y los desafíos a los que se enfrentan, y para terminar con esas nuevas vías o propuestas para asentar una educación democrática. Bien, para conectar esa crisis de la democracia y la crisis de los modelos de educación democrática, me voy a basar en una propuesta reciente de Victoria Camps, una persona que, a ver si nos deja, una persona que ha intervenido mucho, prestigiosa, catedrática de ética en el tema de educación para la ciudadanía, y dice en uno de los últimos libros, La sociedad de la desconfianza, dice: la desconfianza actual conduce al individualismo. Por eso es preciso reconstruir un ethos compartido que nos permita sostenernos, confiar, cooperar y convivir. Desde esta perspectiva, si no hay un ethos, no puede haber un demos o viceversa. Sin ese reconstruir, como ahora vamos a ver, una comunidad de individuos que cooperan en la construcción de unos fines o bienes diversos, que comparten un conjunto de valores, es decir, que comparten un ethos, no puede propiamente entonces haber una educación democrática. Una y otra se retroalimentan o coinciden. Cualquiera que ha hecho intentos en el centro, en el aula, en el municipio, en redes entre escuelas de educación democrática, se ha encontrado con que antes de eso tenía que establecer unas relaciones, esto es lo que llamamos un demos, ¿no?, para construir un cierto sentido de confianza, de perder cada uno lo suyo, el individualismo, para que se pudiera dar esa educación democrática. Y en gran medida los casos que hemos narrado, pues ha sido cómo lo hemos logrado, pero también cómo lo hemos logrado ha mostrado, también de esto tenemos experiencia, su propia fragilidad, cuando el equipo directivo ya no es, entonces cuando la persona que lideraba pues se ha venido abajo, etcétera. En el proyecto Atlántida, lo que hemos desarrollado tanto en escuelas como en familias, como con el municipio o la comunidad, se ha presentado así interrelacionada, ¿no? La educación democrática de la ciudadanía exigía crear, podríamos decir, en ese demos, mayor capital social. Y desde esa perspectiva, el creciente individualismo o desconfianza
lo complica en estos tiempos, que como es verdad hay toda una playa de grandes sociólogos en los últimos tiempos, lo ha puesto de manifiesto, y el primero comenzando por Alain Touraine, que ha dado lugar a toda la escuela, nos encontramos con un fin de lo social se ha terminado, ayer refería algo Antonio Novoa, o incluso la idea de sociedad, ¿no? Y desde esa perspectiva es preciso reconstruirla, esto que llamábamos el demos, para que pueda haber, no sé si entendéis, una educación democrática, una y otra van en paralelo. Sí, la crisis de la democracia como representación, por una parte, y la participación que se expresa, y lo veremos brevemente, en el compromiso con nuevas formas de organizaciones sociales, el ecologismo, el pacifismo, la ONG, el aprendizaje, servicios, etcétera. Y eso nos lleva a resituar la participación y la representación, después haré referencia, más allá del formalismo democrático que podríamos llamar, más allá de los órganos y mecanismos de participación, siendo relevantes, hay que cultivar otras dimensiones. En fin, la competencia ciudadana hay que ampliarla o reconstruirla más allá de limitarse a conocer cuáles son los derechos, deberes, etc. Bien, desde estas coordenadas también, ahora en una segunda dimensión, el demos y el ethos, hemos hablado antes, desde una perspectiva de comparativa y política, Fernando Reimers, como sabéis, es una persona muy influyente en todo el mundo iberoamericano, un catedrático en Harvard, y en fin, con todo el tema de la pandemia también se implica muchísimo. En unos trabajos recientes él dice, analizando en general en los países hay una influencia recíproca. Los cambios en la democracia influyen en la forma como las escuelas preparan a los estudiantes para la participación, y al revés, como las escuelas preparan a los estudiantes, pues eso influye también en la propia democracia política. En España lo hemos vivido, eso es muy bien, con la educación para la ciudadanía. Este tejer y destejer pues ha venido en gran parte determinado por los cambios políticos que en cada momento había, que se quitaba, se ponía, se reducía el número de horas, etc. Y no sé. Siento no tener a mano alguna canción de Bruce Springsteen o de alguien de este tipo para rellenar estos huecos. ¿Hablo yo? Sí, puedo hablar. Y en tercer lugar, señalaba ahí, esta crisis de la educación democrática pues proviene ya más directamente de cómo educar, y así se lo plantean los docentes, en general, educar en un mundo atravesado por la incertidumbre, que ayer Antonio Novoa también se refería, ¿no? Cuando no hay un mundo como un legado valioso, seguro a transmitir, como decía la gran Hannah Arendt, ¿no? La crisis de la educación es la crisis de que no tenemos qué mundo, lo que significa también dentro del ámbito judío y alemán, todo un conjunto seguro a transmitir, ¿no? Entonces entra en crisis la propia educación democrática. Eso lo viven conjuntamente.
cada día los profesores, sin previsiones convincentes sobre el futuro, donde por otro lado las propias bases y marcos del mundo actual se han resquebrajado. Entonces, desde esa perspectiva parece tambalearse y no se atreve uno a educar en este conjunto de dimensiones que se consideran valiosas, pero que hoy se discuten. Bien, ¿qué retos y qué necesidad se plantean desde esta perspectiva y por esta crisis formar a una ciudadanía activa, crítica y responsable? Sobre todo porque tenemos, como dicen muchos autores y la propia Victoria Camps, unos retos visibles, ¿no? El auge del autoritarismo en general, con lo que se ha dado a llamar como movimiento una postdemocracia o una democracia iliberal, no liberal, agudizado, como indican las encuestas, entre los jóvenes y la propia desafección por la política. Entonces eso es un reto aún mayor con estos problemas que tenga. Otro reto, después me referiré, no basta predicar las virtudes de la democracia, ¿no? Se trata de cómo hacerlo, ¿no? Para revitalizar las propias formas de democracia participativa. En fin, la Comisión Europea y el Consejo de Europa han alertado sobre estas dimensiones, y no solo en el mundo, digamos, de la enseñanza obligatoria, sino también en la propia universidad. La NECA va a entrar y ha reunido a las universidades la semana pasada para entrar qué puede hacerse desde la universidad en esta perspectiva. En fin, que se convierte en un nuevo orden de prioridades esta cierta desafección o déficit cívico en las sociedades actuales. La propia Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha introducido todo otro conjunto de nuevas preocupaciones o nuevos retos, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todo esto lleva entonces a resituar la participación del alumnado, ¿no? Desde una dimensión ampliada, que ya no es solo la participación, sino cultivar estas dimensiones de sostenibilidad, de igualdad de género, de cultura de paz, de ciudadanía mundial, de inclusión, de la propia diversidad cultural, en encuestas que se hacen sobre qué se entiende por democracia en los centros, y un grupo que participa con nosotros, de Moscole, dice el concepto de democracia es muy débil, ¿no? Porque es en gran medida de participación. Hay órganos establecidos y están cubiertas la representación. Todo esto nos lleva, en el propio informe de la UNESCO, que ayer se refería a Antonio, porque él fue Antonio Novoa, porque fue uno de los artífices, a reimaginar otros futuros, que no voy a entrar en ellos, y también a buscar otros tiempos, otros espacios de aprendizaje y la propia corresponsabilidad educativa para alcanzar el éxito educativo de todos los alumnos. Portugal y España han establecido desde la caída de las dictaduras, a su modo, una educación democrática de la ciudadanía de diversas formas y con distinta suerte, como antes destacaba, porque por una parte debe formar parte del currículum escolar y de su aprendizaje en la escuela. Haré una breve revisión de las vicisitudes que esta propuesta ha tenido en España, que las conocen todos los que la han vivido, no así los de Portugal, en un debate en exceso ideologizado en España, y en contraste en Portugal, donde de modo más estable, a partir de la Ley General del Sistema Educativo del año 86, en España hemos tenido 4, 5, 6, 7 leyes generales, ha formado parte del currículo. España, así lo podemos decir en general, ha sido un país que no ha sabido organizar debidamente, a nivel institucional al menos, una educación democrática de sus ciudadanos. En Portugal se establece en el 2017 una estrategia nacional de educación para la ciudadanía que incluye, como hemos querido en España, vincular las competencias clave, los aprendizajes indispensables con la ciudadanía, y que digo que la hemos intentado igual éxito, puesto que la ciudadanía no es solo aprender un conjunto de valores, sino sentirse integrado, porque tiene todos aquellos aprendizajes imprescindibles que no van a dar lugar a ser excluidos. En esta página actual
de la Dirección General de Educación de Portugal, pues ahí se ve claramente esta Estrategia Nacional de Educación para la Ciudadanía y los aprendizajes esenciales, y eso mismo es lo que desde un principio reivindicamos en Atlántida. Del año 2005-2006, ese cuaderno se llama Las competencias básicas, cultura imprescindible de la ciudadanía, y yo en ese texto también lo recogía, ¿no? Ser ciudadano no solo, bueno, esto que podríamos decir, se comporta muy bien, pero que poco sabe, ¿no? Ser ciudadano es tener asegurado todo eso que no lo excluye, y por eso el abandono escolar o no acabar la secundaria obligatoria u otra es dejarlo fuera de la ciudadanía. ¿Qué se requiere entonces? Esto es lo que nos planteábamos en su momento en la Atlántida, para que todos puedan ejercer la ciudadanía, asegurar a todos esos aprendizajes imprescindibles. Se puede discutir, pero podemos ponernos de acuerdo en cuáles son esos imprescindibles, que teníamos una base de acuerdo con la propuesta europea, ¿no? Y en segundo lugar, configurar un espacio público de educación donde confluyan las acciones de la escuela, de la familia, del municipio, etcétera, ¿no? Por eso nos importa mucho articular ese conjunto de dimensiones. Al fin y al cabo, los alumnos solo están una parte del tiempo en la escuela, y si no hay una acción confluyente de los otros, no solo en el ámbito de los valores o las virtudes, sino en general no se va a producir. Con esto no hacemos más que recoger las propuestas que desde Europa, 2005, o desde Inglaterra, que es en la época de Tony Blair y compañía, se hacían en toda Europa, pero también toda la base francesa, que fue muy importante, esta que se llamaba, el texto por el éxito educativo de todos los alumnos, de ahí venía, y ese éxito educativo de todos los alumnos, no en que todos sepan todo, sino en que todos sepan la base común, el zócalo común de conocimiento y de competencia. Y eso forma parte, no es solo la competencia de la ciudadanía, sino que la ciudadanía incluye todo ese conjunto de saberes indispensables. Eso dio lugar, y lo hemos trasladado a su vez, su modo, aunque yo creo que con poca suerte en la actual reforma, a un perfil de los alumnos a la salida de la escolaridad obligatoria. Eso proviene, yo formé parte del grupo que hizo la estructura curricular, pero también César Coll proviene de este traslado que hicimos de la base francesa, pero también más directamente de la portuguesa. Y aquí lo veis, bueno, es breve, pero en el núcleo está todo un conjunto de valores, ¿no? En ese núcleo, y luego a su alrededor están todo un conjunto de saberes indispensables que hay, y que toda escuela tiene que determinar cuál es ese perfil de salida que se propone para sus alumnos a lo largo de la escolaridad obligatoria, que en Portugal, como sabéis, es a los 18 años. Y por tanto hay un tiempo para establecerlo. Así lo incluimos, incluso se incluyó en el boletín hasta con inglés, ¿no? Porque parece que no entendían el texto que se les dio, lo trasladaron en eso que se llama el perfil de salida de los alumnos en esta propuesta de estructura curricular, en la que se determinaba, de acuerdo con los principios y fines de la educación y las competencias clave, un perfil competencial de salida en la educación básica, y que incluía ese perfil competencial, pero también, recogiendo esta perspectiva, los grandes retos del siglo XXI, eso era educar. En España nos vimos obligados a dividir primaria y secundaria, que aquí es secundaria, obligatoria, y que ha dado lugar a todo centro tiene que tener en su proyecto ese perfil de salida, pero a mí me da la impresión que es algo que se rellena y punto, pero no algo vivo, ¿no? Vivenciado con los profesores y con los padres, etcétera. En España incluíamos también, y esto es las nuevas dimensiones de los grandes retos del siglo XXI, y César Coll y otros que participamos allí en la propuesta, con Alejandro Tiana y con Isabel Celán, se incluía todo un conjunto de dimensiones que todo ciudadano debe de tener para estar educado, ¿no? Consumo responsable, respeto por el medio ambiente, ¿no?
compromiso con el ámbito local, resolución pacífica de los conflictos, etcétera. Y eso está, como tal, digo, escrito en ese perfil de salida, que es lo que nos hace que, digamos, este alumno ya es un ciudadano y, por tanto, lo cumple y, por tanto, tiene la educación obligatoria cubierta. Sin embargo, como aquí decía, en España, toda una polémica fuera de lugar dio lugar a la oposición, en primer lugar a la asignatura, con cosas que, ¿para qué vamos a recordar?, de objeción de conciencia, desobediencia civil, de reducción a un mínimo de horas, ¿no? Hasta que hubo una sentencia del Tribunal Supremo y se dijo que, de acuerdo con esos fines generales que dice la LODE y la propia Constitución, era legal. Ha habido cambios en los contenidos hasta expurgarlos de cualquier cuestión controvertida que pudiera haber, de una forma casi inexplicable. El que llevaba esto en el ministerio era Enrique Roca, y el propio Alejandro Triana se quedaron extrañados de que diera lugar a que esto era la moral del Estado, la que se quería introducir, del Estado, del gobierno, en todas las escuelas. Pero en general, desde los sectores conservadores, ¿por qué no vamos a decirlo?, esto es también un sesgo general, casi compartido, ¿no?, que impide una educación en valores democráticos. Y a esa perspectiva de que la escuela se debe limitar a enseñar y la familia a educar. Como si la escuela se pudiera limitar a enseñar solo, o la familia en estos tiempos educara, ¿no? Pero intervenir, y lo tienen muchos profesores en estos ámbitos controvertidos, aun cuando sintiera que lo debe hacer, le crea problemas, porque la escuela no debe entrar en esas dimensiones. En fin, el propio título excelso que pervive en esa Estrategia Nacional de Educación para la Ciudadanía en Portugal, de Educación para la Ciudadanía, ha desaparecido de nuestro currículum. Esa palabra está prohibida, ¿no? Y ahora, pues, lo que hay, si nos ponemos así, es la educación en valores éticos y cívicos, y esos saberes imprescindibles, pues son saberes independientes, pero no saberes que, en principio, incluya el propio ejercicio ciudadano. Bien, educar entonces, ya dejando eso, para el ejercicio activo de la ciudadanía, supone entender la democracia como una forma de vida, más que como un procedimiento para elegir representantes. No basta estructuras formales democráticas si no hay virtudes cívicas y participación de esa propia ciudadanía. Y muchas veces nos hemos conformado con ese formalismo democrático. Los órganos están establecidos y las plazas y los representantes cubiertos. Pero que ese debate, qué viveza tienen esos órganos, etcétera, no se plantea tanto. De ahí la necesidad, y que hemos defendido desde Atlántida, de participación activa en todos los niveles, ¿no? Y cómo ese de prepararse para la vida, a contribuir a cambiar formas de vida. Nuevos enfoques más potentes que, por ejemplo, ha tenido en este tema el aprendizaje-servicio, ¿no? Y era porque no era solo, implicaba a los alumnos, porque no era solo prepararlos, sino implicarse en cambiar las formas de vida, ¿no? Y eso mismo de la propia actividad escolar, limitada a la propia actividad escolar, eso lo hemos tenido claro desde siempre, pero no así en los centros y en la familia, a una actividad real con la comunidad, ¿no? En fin, educar para una ciudadanía democrática es capacitarlos con todo aquello indispensable para moverse y ejercer como ciudadanos. Y eso incluye dos dimensiones, un conjunto de hábitos, de virtudes cívicas o comportamientos necesarios para la propia convivencia y aquellos mínimos éticos que Adela Cortina también ha hablado y mucho de esto, que una persona debe tener para aprender a convivir, y es una tarea de la escuela el hacerlo, y el conjunto de conocimientos y competencias necesarias para participar en la vida pública, insertarse laboralmente o proseguir en su preparación profesional, es decir, eso que hemos llamado en España desde el principio, con Atlántida, y en Portugal hasta ahora, los aprendizajes básicos o imprescindibles, porque si no, no es un auténtico ciudadano. Y por eso incluye todo aquello que se exija en una secundaria, en una educación obligatoria para tener
cubierto aquello que le permite pues, ser un auténtico ciudadano en la vida. Y es por eso por lo que defendimos también desde un primer momento el que educar para la ciudadanía no es solo una asignatura, y vincular desde esas coordenadas la adquisición de las competencias clave, de los imprescindibles en la educación para la ciudadanía, porque si no se posee ese capital cultural mínimo o activo competencial necesario para moverse o integrarse en la vida social, no sé. Un tema que decíamos hemos compartido paralelamente y ambos con Europa, con Portugal. El objetivo entonces primario de la educación pública es asegurar todo aquel conjunto de competencias o de aprendizaje, de comprensión lectora, matemática, científica o nuevas alfabetizaciones sin las cuales no serán ciudadanos o ciudadanas de pleno derecho en la vida social. Y eso es una responsabilidad de la escuela. Me hizo gracia ayer cuando decía Novoa, porque también hemos caído en algunos movimientos, en esas ingenuidades. La escuela tiene que asegurar un conjunto, la participación de los jóvenes, pero la participación tiene unos ámbitos, y no tiene unos ámbitos decidir qué matemáticas estudiamos, ¿no? Eso es una responsabilidad de la propia escuela, ¿no? O si tenemos estas materias u otras. En Atlántida, y aquí se ve en conjunción con el propio Ministerio, defendimos en el año 2005, que de ahí proviene todo el movimiento, Francia, Portugal y España, en una cierta coincidencia, el Año Europeo de la Ciudadanía a través de la educación, y hicimos toda una campaña en este sentido que estamos aquí diciendo, de la ciudadanía es algo más que una asignatura, porque la ciudadanía, y voy a ir ya camino, no de terminar, pero camino de confluir ahí, una escuela democrática tiene que ir más allá de un formalismo democrático. El grupo catalán de Moscole, que algunos intervienen con nosotros, pues así lo han dicho y yo lo comparto plenamente, es asegurar el éxito educativo para todo el alumnado, la primera obligación, calidad para todos en esos aprendizajes. Segundo, es un modo de gobernanza más allá de ese formalismo que tiene su valor y que tiene que estar cubierto, los órganos formales de representación, pero el que las decisiones colectivas garantizan la voz, la opinión, la inclusión de todos, ¿no? Aquí en España, cuando se establecieron los consejos escolares, se le dio más prioridad al mismo procedimiento que hemos seguido, de que estén establecidos en todos los niveles. Algunos ni se cubrieron o no llegaron a establecerse los consejos escolares municipales. Hay en algunos sitios que sí, pero en otros ni incluso, no, pero que los órganos estuvieran y que las plazas de representación lo estuvieran, pero no que se debatía cómo se extendía eso, en qué medida capacitaba a todos para tener una voz o un reconocimiento por igual de las personas, de los colectivos, y luego propiamente también los valores, las virtudes y las capacidades que habilitan a los ciudadanos para una gobernanza democrática, y desde esa perspectiva se cultiva el respeto de la libertad, las opiniones de los demás, la capacidad para escuchar y ser oído, para extender aquello que se ha acordado, etc. Muchas veces, sin embargo, el concepto que tenemos de la democracia en la escuela o fuera de la escuela es ese formalismo democrático que están establecidos los órganos y cubiertos como tales, y de vez en cuando se unen. Por tanto, nos encontramos con que tiene que ser cubierta en el aula, aprendizaje, los procesos de enseñanza-aprendizaje, ser vivido desde esas coordenadas por igual entre todos, por el trato que se hace, etcétera, reimaginar las propias estructuras y procesos de participación, y otras dimensiones, como es que ahora también somos mucho más sensibles en esos retos, el reconocimiento, la igualdad, las virtudes o las capacidades. Bien, pues ante la crisis democrática actual y de la educación que vivimos, como hemos visto, la propia participación ya se está expresando a través del compromiso con otras organizaciones en tiempos complejos como los actuales, nuevas formas de implicar a la comunidad educativa, que lo vimos de un principio bien claro, y no podemos limitarnos solo a la enseñanza de los valores éticos modernos y cívicos,
que se han venido realizando a riesgo de quedar fuera de las circunstancias en las que se mueve actualmente nuestro mundo y que ayer destacaba Antonio Novoa. Por concluir, ante la crisis democrática actual y de la educación, ¿no?, hay que replantear crisis que es real y que no es solo por el auge de nuevas formas de autoritarismo, sino que a nivel teórico pues hay esto que se ha dado a llamar una democracia iliberal, no liberal, que era el origen, o la postdemocracia, replantear el papel, así lo dice Adela o Victoria Kant, de la educación moral y cívica. En primer lugar, abandonando la soledad de la escuela, corresponsabilizar a la comunidad, solos no podemos, pactos, redes o alianzas, que decimos siempre tienen la debilidad de que no está dado, hay que construirlo, y en construirlo se puede venir abajo por circunstancias de que el líder que movía el grupo o alguna familia o CEAPA que ha intervenido ya no es igual, ¿no?, con los ayuntamientos y otras instituciones de la comunidad. En fin, insertar la educación moral en proyectos de trabajo con las escuelas, aulas, centros, familias, y eso es lo que luego se va a exponer en parte con el proyecto de sesgos, estereotipos que impiden valores como la participación, la inclusión o la sostenibilidad, ¿no?, que influyen en la calidad de las actividades del aprendizaje y en el propio modelo democrático en el que yo quería confluir y que no voy a entrar ahora porque luego se pondrá por parte del propio grupo. En fin, para concluir con estos dos textos del gran Juan Carlos Tedesco, el nuevo pacto educativo, pero también con el que ayer se refería Antonio Novoa y que no ha tenido, al menos en España, una repercusión. Mira, que se han hecho campañas, que está traducido, que se han difundido folletos, porque lo publicó la editorial SM. Este que llamaba un nuevo contrato social por la educación o para la educación en la que nos movemos, y que ese contrato ya no puede venir solo por un pacto a nivel de los partidos políticos que gobiernan, sino ese nuevo pacto que decía Juan Carlos Tedesco. Y para superar los retos actuales es necesaria una nueva alianza que reconstruya la educación en cada contexto, ese es el reto que tenemos de educar cívicamente, y que articule a la escuela en esos otros niveles. Y eso supone, en la perspectiva de la propia UNESCO, reinventar urgentemente la educación para que nos ayude a afrontar esos retos. Este acto de reimaginar significa trabajar juntos para crear futuros que sean compartidos e interdependientes. En fin, eso que se puede llamar un nuevo contrato social para la educación, que ya no es el contrato moderno del que proviene, por llamarlo de algún modo, el contrato social de Rousseau. Es otro tipo de lugar de la escuela. Pero como dice también Antonio, no para imaginar que no haya escuela, que haya una escuela digital o de otro tipo, sino resituar el papel de la escuela y de la educación en estos nuevos contextos y retos. Bien, pues con eso entonces doy por finalizada mi intervención. Muy bien. Gracias Antonio. Bueno, la tarea era esa. Con Sampaio veíamos ayer esas grandes claves. Espero que alguna os pusiera lo suficientemente motivado como me sucedió. Yo creo que recordarnos, como se nos recordaba, que hay agentes que tienen que empezar a estar en los lugares donde se deciden las cuestiones, es realmente de lo que estamos hablando. Y en ese caso hablo de los jóvenes y nos toca hablar evidentemente del alumnado. O sea, nuestras juntas de evaluación del profesorado deben ser de otra manera y forma, ahora entraremos en ello, para reforzar evidentemente el proceso de participación democrática y las decisiones, por tanto, algo más democráticas que un canto de notas, y no digamos un consejo escolar, una junta directiva de familias o algo similar. De eso venía a decirnos. Y venía a decir una frase que algunos en España han dicho de otra manera, con otras intenciones, que era el que puede hacer que haga. En este caso decía ayer, todo el mundo debería estar preparado para lanzar un granito de arena para seguir montando Sáhara, ¿verdad? Y en ese caso de eso iremos. Vamos a tener la suerte en el final de la mañana que esos grandes análisis teóricos, sin duda,
gentes como Novoa y este repaso que le ha hecho Antonio Bolívar esta mañana a las normativas que intentan ciertas cuestiones, que en algunas ocasiones nos han vuelto un poco locos, ciudadanía, valores. En estos momentos en España, no sé vuestra situación en Portugal, pero conviven los valores como una especie de materia en un horario concreto que tiene una alternativa, que es la religión, y genera pues la impresionante distorsión de a qué me apunto, a quién quiero más, a papá o a mamá. Esas cuestiones que debería hacer bastante tiempo que en una sociedad democrática estuvieran en otro plano para que no precisamente se opongan, porque son dos grandes historias y necesidades, pues nos generan dificultades. Y si hablamos con el alumnado y os cuentan por qué van a una u otra, entonces es más peligroso aún, porque se está yendo a un sitio a otro o se decide a cuál se asiste. Sobre ese conjunto de cuestiones hay que avanzar de manera legislativa y normativa, reconociendo esos campos distintos e incluso algunos de ellos en espacios y lugares distintos al de la propia escuela. Ya lo hace cualquier país europeo y lo hace Francia y no le ocurre nada. Y yo entiendo que es una responsabilidad de las instituciones, de los grandes responsables políticos. Ayer nos acompañaban, tendrán que hacerlo para facilitarnos, que no se nos líe la cabeza. Y luego hay una tarea nuestra. La nuestra, vamos a intentar ayudaros, y vamos a proponer esos dos grandes trabajos de investigación en el final de la mañana, cómo la escuela podría ser un lugar ideal para salvar la esencia de la democracia que está en riesgo en estos momentos. En este caso, a través de esos bies, sesgos, pronunciaremos bien bies, sesgos, para que entendáis en lo que intentamos trabajar juntos, y yo creo que puede ser una de las grandes conclusiones. Así espero cuando hablemos al final de qué os ha parecido. Antonio, muy agradecido. Merece cualquier debate. Este tema nos pasaríamos un rato hablando contigo. Lo vamos a dejar ahí y vamos a irnos a la parte final de la mañana, en que sí tendrán un turno abierto para ver qué les ha parecido lo de ayer y lo de hoy, y hacer la gran propuesta doble de ese trabajo de la inteligencia artificial y ese trabajo sobre los sesgos, los